gusto para nosotros dar comienzo a un nuevo programa de Tecnificando el Agro. Estamos en las afueras de Oberá con un tema más que interesante. Pero quisiera primero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo, colega, socio de toda la vida, Fernando Tejedor, quien tuvo un accidente casero. Desgraciadamente se rompió tibia y peroné y va a estar unos días alejados del programa, pero como siempre es muy comprometido con el mismo, así que la mejor de las recuperaciones y esperamos prontamente tenerlo nuevamente en Tecnificando el Agro. Como les decía, estamos aquí en las afueras de Oberá con un cultivo que en estos 25 años nunca hemos tratado, que es el cultivo de hongos comestibles, y es por ello que visitamos al señor Pablo Gómez aquí en su emprendimiento para que nos cuentes, Pablo, cómo fue la idea de arrancar con el cultivo de gírgolas aquí en las afueras de Oberá. Hola Patricio, gracias por venir. El emprendimiento surge, la idea, cuando mi hermano David, en busca de una alternativa productiva, realiza un curso que fue dictado por Agricultura Familiar de la provincia de Misiones, y es donde allí se entera del cultivo de gírgolas. Él empieza a investigar en bibliografías y en internet, y tiempo más tarde el IMIBio lanza su producción, su fomento en la producción de gírgolas, y es donde nos capacitamos con ellos y donde nos arriesgamos y comenzamos a apostar a este cultivo acá, totalmente novedoso y nuevo en la provincia. ¿Cuál es el sustrato que ustedes ocupan para producir estos alimentos de calidad, que creo que es una parte esencial de este proyecto familiar? En el proyecto, que se llama María Bárbara, utilizamos sustrato o como sustrato un descarte de la industria maderera, que es el acerrín. Nosotros particularmente utilizamos acerrín de madera dura, pero también se puede utilizar acerrín de pino. Contame qué proceso sufre ese acerrín de madera dura, que por lo general no es de única madera, sino de varias especies, para poder ser utilizado en su producción. Bueno, una de las primeras etapas es el adecuamiento del sustrato, que lo hacemos en una sala de siembra. En esta mesa dispersamos el acerrín, lo colocamos con pasto elefante seco y picado y agua para adecuar la humedad. Esto lo homogeneizamos bien y armamos estos pequeños bloques o bolsas que van a pasar posteriormente a una etapa de pasteurización. Volvamos al sustrato. ¿Cuál es la función que cumple el pasto elefante en esa mezcla y cuánto debería estar ahí para poder hacer el siguiente paso? El pasto elefante en el sustrato va a garantizar que posteriormente el sustrato, el acerrín, no se compacte en el bloque de cultivo que vamos a armar. ¿Cuál sería o cómo determinan ustedes la humedad adecuada para que el sustrato trabaje correctamente? Bueno, en el cultivo nosotros fuimos probando a prueba y error, en forma empírica, hasta ver cuáles eran los mejores resultados, y hemos desarrollado en los operadores que manejamos o que adecuamos el sustrato al tacto. Nosotros podemos conocer cuál es la humedad adecuada. Ese sustrato, al venir de la industria, seguramente tiene algunos contaminantes. ¿Qué hacen ustedes para liberarlo de todos ellos? Tal cual. Entonces, una vez adecuado el sustrato en la sala de siembra, pasa al sistema de pasteurización, en donde el objetivo principal es eliminar todos los agentes contaminantes, para así garantizar que colonice el hongo de la gírgola. Contame en qué envase o de qué forma se hace esta esterilización. Bueno, nosotros tenemos en el emprendimiento un sistema de pasteurización artesanal que consta de 4 tanques reutilizados, 4 tanques de chapa, donde dentro de él colocamos 30 litros de agua y apilamos las bolsas de polipropileno con el sustrato ya adecuado con la humedad y el pasto elefante necesario. ¿Cuál sería un tiempo aproximado que tarda este proceso? Este proceso nosotros utilizamos como fuente de calor leña, biomasa, y tarda 1 hora en llegar a que el tanque alcance 85 grados, y a partir de ahí
lo mantenemos durante 4 horas para que el calor penetre hasta lo más profundo de la bolsa con sustrato y logre cumplir con el objetivo de eliminar todos los contaminantes. Pablo, una vez que saco las bolsas del esterilizador, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, una vez que extraímos y una vez que esperamos 24 horas a que se enfríen las bolsas con sustratos dentro de los tanques, lo llevamos y lo depositamos sobre la mesa de siembra. En esta mesa vamos a intercalar 4 bolsitas en un bloque de cultivo de mayor tamaño. La forma que hacemos es una capa de micelio, una bolsita de sustrato esterilizado. Después seguimos sucesivamente hasta utilizar 4 bolsitas en un bloque de cultivo. ¿Cómo viene ese micelio en su formato comercial? Este micelio blanco de hongo viene en unos bidones, particularmente de este proveedor, de 3 kilos. Bidones de 3 kilos que vienen de Buenos Aires. Seguimos con este cultivo más que interesante de gírgolas aquí en la ciudad de Oberá. Y Pablo, habíamos quedado que de alguna forma sembramos los micelios en el sustrato. ¿Cómo sigue todo este proceso para obtener este producto de tanta calidad que estamos viendo? Bueno, antes de ingresar el bloque de cultivo a la sala de incubación, nosotros les realizamos unas perforaciones en todas las caras de la bolsa, porque el hongo, al colonizar, al desarrollar su crecimiento en la bolsa, necesita un poco de oxígeno. Entonces, a través de orificios permitimos el intercambio de este gas. Contame las características de esta sala especial que ustedes tienen. ¿Qué condiciones tiene que tener para el desarrollo del micelio? Esta sala cuenta con un ambiente totalmente oscuro, el bloque de cultivo no necesita de luminosidad, también necesita una temperatura óptima entre 25 y 28 grados y una humedad mayor al 70%. ¿En casos de corte de luz, falta de agua, se compromete o hay algún riesgo de perder la producción? Si el corte de luz o de agua es muy extenso, sí el cultivo se ve comprometido, pero si es un lapso corto, no. Contame, porque lo estás haciendo esto prácticamente en el medio del pueblo, si ha habido reclamos o quejas de algún vecino por su producción de alimentos. El cultivo no desarrolla ni un impacto o ninguna molestia, ya que no tiene nada que perjudique a los vecinos. Contame hoy en día cuál podría ser un rendimiento esperado de la producción que ustedes están haciendo aquí en su terreno. Bueno, hoy en día con nuestra capacidad edilicia y de mano de obra vamos a poder producir y estamos produciendo cerca de los 180 o 200 kilos mensuales de hongos frescos. Seguimos capacitándonos en este cultivo de gírgolas y aunque parezca mentira hemos cambiado de locutor. Estamos ahora con David, quien es el hermano mellizo de Pablo, socio y trabajador de este emprendimiento, y habíamos quedado con tu hermano que se había sembrado el micelio en el hongo, había ido a la cámara especial. ¿Cómo sigue el trabajo o qué proceso necesitas para que esto fructifique, David? Sí, tal cual. Pablo más que nada se encarga de la parte de incubación, siembra y me deja a mí la parte de fructificación. Acá lo que hacemos en fructificación en nuestra sala especial es controlar los parámetros de temperatura, humedad, ventilación y luminosidad. Cuando la bolsa sale de incubación, le hacemos una abertura en forma de cruz justamente para que el hongo pueda fructificar. En la sala de fructificación lo que se hace es darle un choque de frío, haciéndole creer a la bolsa que pasó de un clima de verano, un clima cálido, a un clima otoñal invernal. ¿Cuál sería la temperatura y la humedad ideal para la sala de fructificación? Si en fructificación manejamos una temperatura de 20 grados, y puede ser un poco menos, puede ser un poco más, eso es cuestión de verlo, pero siempre en un clima templado otoñal. La humedad, a través de un sistema de humidificación, lo mantenemos a 95-100% de humedad, que es prácticamente agua por todos lados. Contame, David, una vez que la bolsa ya se abrió, ya está con el micelio expandido, ¿cuál es el tiempo a esperar
para las primeras cosechas. Sí, una vez que le dimos a las bolsas un choque de frío, también se encienden los ventiladores para poder oxigenar el hongo. Esperamos un lapso de 7 días en donde comienza a verse los primeros indicios de fructificación. Luego, 7 días más, ya podemos cosechar ese hongo. En total son 15 días desde que salió de incubación hasta que se ve un hongo listo para cosechar en fructificación. ¿Cuál sería el hongo ideal a cosechar? Y bueno, como vemos, el hongo ideal a fructificar tiene un sombrero totalmente formado, plano, justamente antes de que comience a ponerse para arriba el sombrero. Tenemos que cosecharlo porque si no ya se pasa, decimos, en el ámbito, en la jerga del fungicultor. A una bolsa bien tratada, sin mayores inconvenientes, David, ¿cuántas cosechas puedo llegar a hacerle? Y eso depende también del método del fungicultor. Lo que nosotros acá tratamos de aprovechar al máximo es el espacio y el tema de el aire acondicionado. Nosotros climatizamos el ambiente con un aire acondicionado y tener una bolsa que nos dé poca cosecha no nos conviene. Lo que hacemos es esperar 2 fructificaciones seguidas, que tarda un lapso de un mes, y desechamos esa bolsa hacia afuera, en donde lo colocamos en un sombráculo especialmente diseñado para que se siga aprovechando las futuras oleadas de hongos. Una de las ventajas que veo en tu emprendimiento, a más de novedoso y de buen valor comercial, es el aprovechamiento de la superficie. Contame, tu sala de fructificación, aproximadamente cuántos metros cuadrados tiene y cuánta cantidad de bolsas podés poner en los estantes. Sí, nuestra sala de fructificación tiene una dimensión de 4x4 y más o menos en estantes, como pueden verlo, están ubicados 2000 kilos de sustrato en aproximadamente 250 bolsas. Sé que la producción no termina ahí. Con aquella bolsa que ya le saqué las cosechas suficientes, ¿cuál es el paso que sigue en tu emprendimiento? Y bueno, y una vez que cosechamos la segunda oleada, el bloque de cultivo sigue produciendo, el hongo sigue vivo y lo que hacemos es cambiarlo de lugar, como pueden ver en un sombráculo especialmente diseñado, para que podamos seguir cosechando las futuras oleadas, tercera, cuarta y quinta, mientras que no se seque el sustrato, el hongo va a seguir viviendo en la madera. Seguimos charlando con David Gómez y bueno, la verdad que en tan pequeña superficie tener tanta producción es más que llamativo y más que tentador investigar acerca de la producción de hongos comestibles. Pero David, en este bloque quisiera explayarme un poco hoy en día, en qué formatos están llevando su producto al mercado y cuáles son los mercados interesantes para esta producción tan sana, tan fresca que ustedes están haciendo. Sí, el primer producto que sacamos es el fresco. La mayoría de las personas están interesadas en consumir hongos frescos. Cuando la cosecha es muy abundante, decidimos optar por deshidratarlos y así poder ofrecer también al público un producto más longevo, que puede guardarlo, que puede tenerlo disponible en la alacena, como para poder aprovecharlo cuando no tenemos producción de frescos. No tengo idea porque a la fecha no he degustado la yerba, la he comido otro, pero de acceder a una bandeja de hongos frescos tuyo, ¿cuánto puedo tenerla o dónde debo tenerla para que no pierda su calidad hasta el momento que decida consumirla? Sí, una bandeja de hongos frescos de gírgolas, que es 100% natural, no tiene ningún tipo de conservantes, te dura en heladera 7 días. También puedes frizarlo por 3-4 meses sin ningún tipo de problema. Una de las características que dijiste era el deshidratador. Me gustaría que hagas una descripción de dónde sacaron el modelo y qué función cumple ustedes. ¿Cuánta humedad pretenden retirar con esta maquinaria? Sí, el deshidratador es un desarrollo en conjunto con la Facultad de Ingeniería, Facultad de Artes y el INTA Regional Oberá. Se puede conseguir el diseño totalmente en internet y lo que hace el deshidratador básicamente es retirar un 90% de agua del producto, impidiendo así que se deteriore
con el tiempo. Todo eso también va en bolsa. Esto va así en unas bolsitas tenemos presentación de 20 y de 40 gramos de hongos gírgolas deshidratadas para el público, ¿no? Sí. También veo que tienen la opción de escabeche. El escabeche, todo un desafío el cocinar los escabeches, sí, pero logramos una receta bastante original de gírgolas en escabeche. Tenemos presentaciones de 150 centímetros cúbicos, como están viendo en las imágenes, y una presentación más grande de 360. Contame, porque este emprendimiento tiene un año. A futuro, ¿cómo piensan seguir? Y bueno, para el año 2021 ya tenemos planificado varios proyectos en torno a seguir produciendo y desarrollando el cultivo de hongos gírgolas. Tenemos pensado en abocarnos a la producción de micelio semilla para autoabastecernos a nosotros y para abastecer a otros productores que ya están comenzando con el cultivo. También expandir un poco más el cultivo en el tema de las dimensiones de las salas de fructificación y de incubación, llevándolo todo a un tinglado debidamente restaurado, ¿no? Para poder producir a mayor escala y poder llegar a muchas ciudades de Misiones que no estamos pudiendo cumplir con los pedidos. Este producto tan novedoso que hace de residuo industrial un alimento de calidad, fresco, hecho en pequeña superficie, de alto valor, sin duda más de uno va a estar interesado en probarlo. La pregunta en resumen es si te piden alguna indicación de cómo conservarlo, cómo prepararlo, cómo degustar esta maravilla que ustedes están haciendo. Así es, la gente que se anima a probar no sabe cómo cocinarlo, entonces siempre nos están preguntando por recetas. Nosotros tenemos en las redes sociales de María Bárbara Hongos recetas para que puedan cocinar sus gírgolas blancas, pero nosotros siempre les aconsejamos un salteado con verduras, agregarlo sobre la pizza, en el relleno de tartas y empanadas, o el que se anime a hacer un plato más gourmet, en una salsa blanca, o libre a la imaginación y a experimentación en la cocina, ya que es un producto totalmente versátil que da para preparar todo tipo de alimentos. Pablo, más allá de que no seamos nutricionistas, ¿qué aporta los hongos gírgola a la dieta del ser humano? Los hongos en general son muy ricos, o son llamados superalimentos porque tienen mucha proteína y vitaminas, y aquellas personas, para el público vegetariano, vegano o gente que no puede consumir carne, es un buen reemplazante de las carnes. Pablo, para tener este emprendimiento uno lo hace con un objetivo no solo ambiental sino también económico. ¿Cuál puede ser un valor de referencia hoy aquí en Oberá del kilo o los 100 gramos de gírgolas de las que ustedes producen? En el mercado local de Oberá y Posadas más o menos se está manejando un precio del kilo de gírgolas de 1.250 pesos. Nosotros comercializamos la bandeja de 200 gramos a 250 pesos. Aquellos que quisieran más información seguramente tienen redes sociales donde contactarse o comunicarse con ustedes. Así es, estamos presentes en las principales redes, Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como María Bárbara Hongos. Ahí tenemos todo el proceso productivo, todos nuestros productos, recetas, y también como medio para comunicarse con nosotros por cualquier tema. Estamos a disposición. Algunas preguntas me quedaron en el tintero, pero ¿qué puede poner en riesgo esta producción? ¿Alguna plaga, alguna enfermedad, alguna contaminación de hongos? ¿Cuál es el error que no debería cometer un principiante al comenzar estas actividades? Bueno, aquella persona que se quiera dedicar o comenzar con el cultivo, recomendarle que no se frustre en la etapa de pasteurización, que es una etapa primordial para el cultivo, porque si no se esteriliza o se pasteuriza bien el sustrato, va a suceder que en la etapa posterior no colonice bien el hongo. Así que si mantenemos la limpieza, la higiene a la hora de sembrar y una adecuada pasteurización, el cultivo va a salir satisfactorio. Antes de cerrar, me gustaría hacer una breve evaluación que tiene que ver con nuevos conceptos, como es la economía circular. Estamos arrancando con un residuo de la industria maderera local, como es el acerrín, la viruta
de distintas especies nativas, también puede ser de especies foráneas, pero lo interesante de todo esto que termina siendo alimento de alta calidad, termina siendo alimento muy nutritivo, a partir de, como decíamos, de residuos y producidos en Oberá en pequeña superficie. Y para este par de mellizos realmente es una alternativa económica, viable, sustentable, no tiene ningún tipo de prohibición por agroquímicos o algún otro producto, así que más que recomendable, los invito a que se comuniquen, ya sea con todas nuestras redes sociales de Tecnificando el Agro, Instagram, Facebook, o también con el emprendimiento de hoy, para que vean todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay, y que realmente con mucha capacitación, con inteligencia, se puede hacer una fuente de ingresos que nos permita a todos vivir de mejor manera. Pero de esta forma sí, entonces estoy cerrando, desde ya agradeciendo a Pablo y a David, estos mellizos tan hiperactivos, por dejarme entrar a su propiedad y poder mostrarle al país lo que aquí en Oberá Misiones se está haciendo. De esta manera así cierro, y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Tecnificando el Agro.